Ok, bárbaro. Lo que pasa es que es lenta, está lenta. Hoy me pusieron el internet acá en Entre Ríos, estoy en Entre Ríos, y entonces cuesta un poquito, cuesta. Con la antena nueva esta, me dijo que va a estar media lenta, así que tenga paciencia. Bueno, chicos, empezamos entonces con lo que estábamos viendo en la página 34, que era la Palestina, que estábamos viendo, dejamos en la página 34, donde dice Palestina en los tiempos de Jesús, que tienen ustedes, ¿puede ser? Sí, Bueno, sí. hasta ahí era. Ahora lo que vamos a empezar ahora es ver cómo es Palestina, ¿sí? En los tiempos de Jesús. Por eso tenía este mapa que ustedes lo tienen ahí. Es el mapa que tienen de donde están las ciudades importantes, ¿sí? Está Samaria, Galilea, están todos, ustedes tienen Galilea, Samaria, Judea y Berea y Decápolis. Bueno, esas son las que ustedes tienen. Bueno, eso es así. Yo los sigo con eso. ¿Puede ser? ¿Les parece? ¿Ok? A ver, espere, pastora, no sé cuál es el mapa que usted está diciendo. A ver, espere. Está en la página 35, que voy a ver si yo lo quería poner, que lo tengo acá, es el mismo que ustedes tienen. Ah, sí, pastora, sí, ya lo encontré. A ver si está acá. Es el mapa que Disculpen, ¿alguien lo la tienen escucha? ustedes también allí, así que sí. No, Sí, se se le escucha. corta mucho el internet a la pastora hoy. Se escucha, se escucha. Ah, Hay pensé personas que que era el mío, ya me estaba No, asustando. no, Gracias, no, perdón. no lo tengo. Pastora, usted dice Bueno, ¿lo buenas ven? ¿Lo ven el noches. mapa? ¿Es el Sí. mapa Acá de la entonces. repartición de las tierras? Pastora, la ¿Me escuchamos bien, escuchan? usted hable nomás. Sí, ¿me escuchan? No. Sí, 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 la Yo los veo escuchamos. a todos Pastora, inmóviles, así que Sí, se pobre. escucha. Qué lástima. No voy a poder. Bueno, a ver. Hola. ¿Ahora? Ahora sí, hola pastora, se le pastora, la escucha. Hola, escuchamos. pastora, ahí se le escucha. Disculpen, díganme Sí, cuando se no se escucha. escuche porque la verdad que no me doy cuenta si acá hay algunos indicios, pero parece que está. Así que Se escucha bien, se escucha bien. sí se escucha bueno. Ok, bueno, entonces vamos a hacerlo por las dudas por las dudas se me corte el internet. Este, bueno, tenemos en la página 34 entonces todo lo que tiene que ver con Palestina, que es lo que nos va a importar ahora, es la parte por donde anduvo Jesús y la parte donde él se movió, ¿sí? ¿Todo esto? Sí, pastora. ¿Sí? ¿Está bien? Ok, Sí, sí. bueno. Entonces, ustedes tienen, la primera que tienen ustedes acá es Galilea. En realidad, hablamos de Palestina, que Galilea está dentro de todo esto, ¿no? De todo este territorio. Pero bueno, vamos a verlo un poquito como para que no quiero llenarlos de nada para que sepan más o menos cómo es. Tampoco quiero que me digan exactamente cómo es toda la geografía, pero simplemente como para que conozcamos con un pantallazo, con lo que ustedes tienen, más lo que yo tengo, y vamos a poder ver más o menos cómo eran los territorios, ¿sí? Dónde están ubicados, cuáles eran las vías que ustedes ya conocen, las vías más importantes por las riquezas económicas, las riquezas de los pasajes, donde estaban los comercios, todas esas cosas que uno ya se imagina, ya es un lugar poblado con todo lo necesario para crecer.
Ya es un lugar grande todo este territorio. Es donde es en los tiempos de Jesús, ya es otra cosa. ¿Vio? Bueno, en los tiempos de Jesús de Nazaret, entonces, ¿sí? Palestina, no, ustedes tienen Galilea, pero yo les voy a dar primero Palestina y después está ahí adentro y después hablamos de Galilea también. ¿Vale? Bueno, entonces los tiempos de Jesús, ya lástima que no puedo mostrarles el mapa porque, bueno, tengo miedo que se me corte. Tengo miedo que se me corte, pero así sí podemos ir andando. Total, ustedes tienen el mapa y yo tengo el mismo para que veamos todo el recorrido. Ustedes tienen que pararse por las riberas del mar grande, del Mediterráneo, ¿sí? Como para movernos por ahí, como para saber por dónde estamos hablando. Bueno, Palestina estaba formada por el Imperio Romano en este momento, en los tiempos de Jesús. Ustedes tienen todas los pasajes, qué es lo que aconteció en este tiempo en Galilea, en la parte de Palestina, por supuesto. Palestina formaba parte del Imperio Romano y estaba ubicada en una zona franca territorial entre el mar Mediterráneo y el desierto arábigo, que es abajo. ¿Vieron la partecita donde dice Idumea? Abajo, esa es la parte que habla acá del desierto arábigo. Ese es Negev, esa es la parte del Negev, del desierto. Bueno, estaba ahí entre el mar Mediterráneo y el desierto arábigo. Esto era una riqueza, ¿sí? El estar en estos lugares era como un lugar privilegiado donde estaban. Este territorio, aunque relativamente pequeño en extensión, poseía una notable diversidad topográfica, ¿sí? Que influyó profundamente en la economía, la política, las comunicaciones y también la vida religiosa. La topografía es lo que permite la diversidad en un territorio, porque hay relieves montañosos, valles, hay llanuras, y todo esto, de acuerdo a este clima, hay lugares donde hay como unos microclimas, justamente por esta topografía que tiene, por la diversidad, por las alturas, el desnivel, el bajo a nivel del mar, o más abajo del nivel del mar, donde genera más humedad, todo esto. Entonces todo esto trae riquezas para el territorio, donde se podía pastorear, donde se podía allí cultivar, todo esto traía riquezas al lugar, por eso es un lugar tan estratégico y tan amplio, ¿no? en comercio, por eso era un lugar muy estratégico. Ustedes fíjense en que cuando hagamos lo del mapa, vamos a hacer lo de la media luna fértil. Pongan atención a que esto que estamos hablando ahora es del mismo lugar, simplemente en la parte oeste, pero es todo lo mismo, la parte oeste hasta la parte del este. Todo esto era el primer territorio que vimos desde el principio con la media luna fértil, ¿sí? Por eso decíamos el territorio fértil. Por eso no se olviden de eso, que era un territorio fértil, rico, proveía cosas naturales como los ríos, ¿sí? Todo esto hacía rico aquel territorio. Y estos desniveles de la Transjordania, como que son como grandes montañas que están ¿sí? Tras la parte de donde está el Jordán es una riqueza también allí que había, junto con el mar salado, el mar muerto y el mar de Nazaret, donde el Señor allí, a las orillas estuvieron, toda esa ribera fue un lugar de territorio. Ustedes tienen acá las historias bíblicas, es por donde Él se movió siempre. Bueno, por eso decíamos de la riqueza, esto simplemente para que se acuerden. Hay muchas cosas que se pueden decir por las cosas que tiene, la riqueza que tiene, pero bueno, lo principal es esto, ¿sí? Los lugares ricos que tenían naturales, ¿sí? Entonces todo esto, ¿qué favorecía? Favorecía la economía,
de aquel lugar, la política, las comunicaciones y sobre todo la vida religiosa de la población. Porque allí era donde se concentraban, allí es donde cuando sabían que estaba Jesús, allí iban todos, ¿sí? Aparte no se olviden que estaba el templo en aquel lugar y allá estaba la concentración de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, entonces todo eso tenían que ofrendar, allí hacían las ofrendas, allí hacían todo. Por eso en lugar de concentración, era un flujo de gente casi constante. Entonces, por eso era la riqueza de aquel lugar, ya era más amplio, era muy importante esto. Geográficamente la región se dividía en 4 grandes franjas longitudinales que atravesaban todo este territorio de Palestina. Atravesaban desde el norte hasta el sur, atravesaban todo esto, que era caracterizada, la primera era la llanura costera mediterránea, caracterizada por su relieve bajo y fértil. Por otros suelos aptos para la agricultura intensiva, por eso digo, no les voy a decir, pero esto es lo que hacía, favorecía todo esto, la agricultura, la marítima, ¿sí? El transporte marítimo, porque no se olviden que del otro lado, allí estaba el mar grande, el mar Mediterráneo, lo ven ahí en el mapa, al costadito, al oeste, a la parte oeste. El este está de este lado, el oeste de este, y ahí estaba. Ese es el mar grande. Por eso las riberas de estos ríos son tan importantes. Allí había mucho comercio, allí había mucha riqueza. No solamente riqueza, también pasaban la parte militar, donde también siempre había conflictos por esto también. ¿Por qué? Porque seguían las guerras, era algo constante todavía, ¿sí? Tomar territorio. Estaban los romanos en aquel momento, entonces ellos imponían todo. Así que bueno, esa es la parte de una de las franjas costeras que atravesaban todo el país. La segunda franja era la cordillera central montañosa, la que yo le digo que es Transjordania. Entonces, desde el norte, fíjense de arriba, donde está el mapa que dice Fenicia, y por donde está Perea, o Decápolis, por ahí estaba la Transjordania. Eso también era una riqueza protectora también para que ellos pudieran, ahí habían habitado, ahí se habían instalado mucho pueblo, porque tenían protecciones naturales. Las montañas eran protecciones que ellos tenían contra los enemigos. Así que ese era un lugar muy rico, aparte por los desniveles también, no solamente eso. La segunda franja era la cordillera central, que decíamos que atravesaba el país del norte a sur, incluía Galilea en el norte, Samaria en la zona central, que ustedes lo ven ahí está Galilea arriba en el norte, Samaria en el medio, y abajo estaba Judea, en el sur. Esta región montañosa estaba compuesta por colinas calcáreas, valles estrechos y terrazas agrícolas. Jerusalén estaba situada sobre una meseta montañosa también, a más de 700 metros sobre el nivel del mar, por eso también era rica, ¿sí? La tercera franja era la del Valle del Jordán. Parte desde un río que se llama Siro-Africano. Era desde Siria, desde arriba, allí por donde está Fenicia, desde arriba allá estaba Siria, arriba de todo. Y bajaba todo por la costera, por las riberas, ¿sí? Y esto era el Siro-Africano que iba para África, el continente africano que está donde está Idumea para abajo. Ahí está Egipto, que es el continente africano. Ok, hasta ahí. ¿Mazo? Más o menos hasta ahí va. ¿Sí? ¿Sí? ¿Algo para que podamos acotar o algo? ¿Alguno? Sergio, ¿qué pasa, Sergio? ¿Todo bien? Bueno, algo para preguntar o algo para que sumemos o algo para que quieran. Estaba
quieran Estaba ver mirando el mapa. esto, lo que nos importa es esto, que conozcamos este territorio de Palestina, los lugares donde está ubicada, que son estas que solamente están acá, que es Idumea, Judea, Samaria, Galilea, Fenicia, ¿sí? O donde está Perea, Decápolis. Es simplemente eso para que podamos quizás ubicar eso en el mapa y saber los ríos, que es lo que me importa, los lagos allí, el mar Muerto, el mar de Galilea, el mar Grande al costado, y dónde estaban, para que también nos imaginemos aquellas Profe, vías ¿yo que le puedo había. hacer ¿Se una acuerdan cuando pregunta? habíamos de la vía Maris, que hablábamos de la vía Maris? Era un paso obligado por este lugar. Entonces ahí estaba la riqueza de todo este recorrido que hacían, donde transportaban, donde había riqueza y donde había luchas también por territorios y tantas cosas. Y después estaba el Camino Real, ¿se acuerdan? Que era otra vía también importante. Habían dos vías Profe, ¿le importantes, puedo la hacer vía una Maris, pregunta? era la más grande, una de las primeras, y la vía, el Camino Real, que era otra de las vías que eran todas por las riberas de estos ríos, lo que transportaban desde el Golfo Pérsico aproximadamente hasta el África, el continente africano donde está Egipto, ¿sí? Más o menos eso, sin demasiado Buenas Profe, ¿le vuelta. puedo noches. hacer una pregunta? Buenas Sí. noches. Buenas Hola, noches. buenas noches, Florencia. Vine Le- corriendo rapidito. Quería Gracias, preguntarle, profe, Florencia. No, y encima no me anda la computadora, así que Bueno, estamos a todos. mí tampoco, así que andamos las dos iguales. Despacito, No. despacito. Sí, ¿quién quería? ¿Quién preguntar? Florencia, ¿vos no, querías yo era algo? profe, porque en la copia dice Acá. Berea. Perdón, profe, ¿eh? En la copia dice Berea y en el mapa dice Perea. Y No, quería no, preguntar, eh, es porque no lo puedo entender. no, Dice Berea en el no, sur, no, pero no, yo esta busco Berea. parte, esperá que te lo digo. Esta parte de Perea, es Perea, ¿eh? Esto es Perea, el otro es Berea también, pero esto es Perea, ¿sí? Esta Perea era como, no era una ciudad, era una región, dice, pequeña, ¿sí? Que estaba al este del Jordán. No era que era una gran ciudad como Galilea, no, era pequeña, ¿sí? Y no era rica, pero era conocida por ser más fértil que Judea, nada más, dicen, ¿viste? No es que es gran cosa, pero bueno, era parte de la Transjordania también. Entonces era Gracias, como profe. que estaba ahí, nada más. Ok. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Hasta ahí? Bueno. ¿Algo más, chicos, que podamos ahí compartirnos? Bueno, esto de las 4 franjas que decíamos que correspondía, que atravesaba el país, por supuesto, son franjas longitudinales que van del norte al sur y pasan, o sea, es como para señalar las zonas más ricas del lugar, ¿sí? Las zonas áridas, aunque sean las de abajo, donde está el Negev, donde está allí, a ver, ¿cómo tiene usted? ¿Donde está Idumea? Esa es la parte del Negev, que más abajo son zonas muy áridas, porque ahí está el desierto. Entonces, la parte más rica, digamos, sería desde Judea para arriba. Por eso era tan importante Galilea, Samaria y Judea. Era el territorio donde se movían. Y no obstante, allí al este tienen los ríos, está el mar de Galilea y está el mar Muerto y el Jordán, el rico Jordán también. Aquel que tuvo tanta historia bíblica, que nos hace recordar a nosotros tanto. Bueno, ese es el lugar muy importante donde vamos nosotros a pararnos y para conocer un poquito eso. Por eso decíamos de la riqueza de ese lugar, ¿sí?
La cuarta franja correspondía a la meseta Transjordania, al este del río Jordán, como decíamos recién, que es ¿usted ven el Jordán allí? ¿Lo ven? Al este, la parte del este, está el Jordán que está en el medio del Mar Muerto y del Mar de Galilea. Ese hilito que tiene ahí, fíjense que ese es el Jordán. A ver si lo ubicamos. Era una zona apta para el pastoreo, esto por este río del Jordán. ¿Lo encontramos? Ya, sí, ¿no? Está ahí justo en el medio, comunica uno con el otro. ¿Sí? El mar de Galilea y el mar Muerto. ¿Lo encontramos? Sí, perfecto. Bueno, eso. Sí, esta era una zona semiárida apta para el pastoreo. Como decíamos, Jesús desarrolló principalmente su ministerio al oeste del Jordán. Esta región formaba parte de un contexto político y más amplio, ¿no? Desde el punto de vista climático, Palestina presentaba un régimen mediterráneo con lluvias concentradas en invierno y veranos muy secos. Las zonas montañosas recibían más lluvias que el sur desértico, que es acá donde vimos, en Idumea, allí abajo, eso es la parte sur desértica, lo que explicaba la mayor densidad poblacional en Galilea y Judea en comparación con el Negev. Negev es esta parte de abajo de Idumea, estaba el desierto, estaba Negev, Berseba, allí donde paró Abraham en su momento. Entonces allí, debido a esto, es que había mucha población arriba, en la parte, la mayor densidad poblacional era en Judea y en Galilea, en comparación con el Negev, en comparación de donde estaba la otra parte. Así que todos iban para arriba, ¿sí? Allí era el comercio, allí era el movimiento, allí era todo lo que se necesitaba, estaba ahí arriba, por eso hay un flujo de gente constante. Miren que Jesús anduvo en todo este territorio, porque justamente había tanta población allí. La diversidad climática condicionaba la producción de trigo, cebada, olivo y viñedo, fundamentalmente en la economía rural. Eso era en el Negev, abajo, ¿no? En términos de comunicación y comercio, la región estaba atravesada por importantes rutas internacionales, que le decía, la Vía Maris, que recorría la llanura costera, conectaba Egipto, que estaba acá abajo, con Damasco, que estaba arriba, por la parte donde está Fenicia, por allí. Por este lado, ahí está Damasco. Yo no lo veo bien. Ah, sí, acá al este. Después de Fenicia, al este está Damasco. ¿Lo ven? ¿Lo ven en el mapa? Bueno, ese era el corredor que tenía la Vía Maris, que recorría toda la llanura costera y conectaba Egipto con Damasco. Después estaba el Camino Real, atravesaba la Transjordania, que es donde decíamos recién, donde está Perea, y unía el Golfo de Acaba con Siria. Siria estaba allí arriba también. Además, numerosas rutas secundarias conectaban aldeas, ciudades a través de pasos montañosos. Estas vías facilitaron los desplazamientos frecuentes de Jesús entre Galilea, Samaria y Judea. Gracias a estos caminos, el Señor con sus discípulos podían caminar estas rutas que eran totalmente aptas para que ellos caminaran por allí y llevaran la palabra, ¿sí? Y se sustentaran, hicieran todas las cosas que nosotros acá abajo, ¿sí? Las cosas que pasaron allí. Políticamente el territorio estaba dividido en varias jurisdicciones bajo supervisión romana. No se olviden que estaban los romanos en ese tiempo. Estaba Pilatos, Judea con capital en Jerusalén,
Estaba gobernada por prefectos romanos como Poncio Pilatos, Galilea y Perea estaban bajo Herodes Antipas. Esta división política coincidía parcialmente con las divisiones geográficas naturales, lo que generaba diversas administrativas y fiscales entre la región. Cada uno tenía como cosas muy particulares allí, ¿sí? Con respecto a lo administrativo. Socialmente la geografía también influía en la identidad regional de Galilea, más abierta a influencias comerciales y con población rural dispersa. Tenía una dinámica distinta a Judea, donde Jerusalén concentraba todo el poder religioso y político. Lo más, digamos, como lo más interesante acá es Jerusalén. Allí se concentraba todo. Por eso es el lugar donde después finalmente está el Señor y pasa todo lo que ustedes tienen ahí abajo. Ustedes tienen, aparte de Galilea, a ver, si yo tengo acá, bueno, unas cuantas cosas, pero ustedes tienen. La población era, que dice, la población era principalmente judía, nuestro Señor, Galilea tenía muchas ciudades y pueblos, y los más importantes son sedes de Neftalí, ciudad de refugio, que dice que hablaba en Josué 21. ¿Se acuerdan con lo de la ciudad de refugio? ¿Se acuerdan que hablamos el otro día? ¿Se acuerdan lo de la Sí. ciudad de refugio? Sí, pastora. ¿Habíamos hablado? Ok, bueno. Betsaida, cerca de Capernaum, fue el lugar del nacimiento de Pedro, Andrés y Felipe, dice. Ahí están las citas. Jesús dio de comer a los 5.000. O sea, miren lo importante que es, ¿no? Galilea, lo importante que es para nosotros como historia, ¿no? Todo lo que pasó allí. Jesús hizo allí el centro principal de su actividad por 18 a 20 meses, dice allí. Sanó a la mujer de Pedro y a muchos otros. Sanó al criado del centurión, resucitó a la hija de Jairo. No se menciona en el Antiguo Testamento, fue el lugar donde vivió nuestro Salvador casi hasta los 30 años. Ok, bueno, acá está entonces todo lo que de la importancia de Galilea. Y acá está Nazaret, tienen ustedes. ¿Ok? ¿Sí? A ver si yo tengo Nazaret para hacerles igual, para que podamos estar juntos. Yo lo tengo en otro lado, a ver. El ministerio de Jesús de Nazaret se desarrolló en un espacio geográfico relativamente reducido, pero extraordinariamente diverso en relieve, clima, economía y estructura política. Era un lugar totalmente en construcción y ya muy establecido y con mucha diversidad. La comprensión de su actividad pública requiere analizar la interacción entre paisajes físicos, redes de comunicación, centros urbanos, dinámica social del territorio palestino, bajo dominio romano, porque no se olviden de que estaban bajo este dominio y esto también los condicionaba, ¿no es cierto? Así que a pesar de que había muchas riquezas y todo, pero estaba el gobierno, ahí estaba el callado, ¿no? De los romanos que los tenían, bueno, ahí, sometidos. El inicio de su ministerio está vinculado al Valle del Jordán, donde fue bautizado por Juan. El río Jordán formaba parte de la Gran Depresión, como decíamos, del Siro africano. Bueno, las primeras fértiles y relativas aisladas a los grandes centros urbanos ofrecían un entorno propicio para movimientos religiosos renovados, ¿no? Como llamados y de un llamado al arrepentimiento. Bueno, ¿qué más tenemos? La gran parte del ministerio de Jesús se concentró ¿dónde? En Galilea. Acá, ¿sí? Donde estábamos viendo recién, Galilea. Caracterizada por colinas suaves, valles fértiles y una importante actividad Perdón, agrícola pastora, un y segundito. pesquera. No se olviden allí todo lo que pasó con los peces, ¿sí? Todos milagros que hubo con los peces, que esto era el sustento para las familias, era el trabajo que tenían muchos. Así que los milagros venían muy bien allí, ¿no?
En Nazaret, en su lugar de crianza, estaba situada en una elevación que dominaba rutas secundarias que conectaban el interior con la llanura de Esdrelón. Aunque era una aldea pequeña, su ubicación permitía contacto con vías comerciales relevantes. Desde allí Jesús se trasladó a centros más dinámicos en torno al mar de Galilea. Miren ahí donde está el mar de Galilea. Ahí este es un lugar muy rico, miren todas las ciudades que tienen ahí alrededor, los lugares. Estos son lugares muy importantes, ¿no? Donde él se movió, ahí los ven ahí alrededor del mar de Galilea. Bueno, el mar de Galilea también era llamado Genesaret o Tiberíades, era un cuerpo de agua dulce rodeado de poblaciones pesqueras y agrícolas. Localidades como Capernaum, también situada en la ribera noroeste. Capernaum está allí también, acá está Capernaum, situada en la ribera noroeste, se convierte en centros estratégicos del ministerio del Galileo, ¿no? La concentración de las aldeas en torno al lago facilitaba el desplazamiento por tierra y por agua, permitiendo a Jesús enseñar en múltiples comunidades en periodos breves. Debido a todo estos caminos que había, este flujo de tránsito, ya era por agua o por tierra, él podía moverse tranquilamente para poder llevar la palabra. La llanura del Genesaret al oeste del lago era especialmente fértil, con agricultura intensiva. Esta realidad agrícola explica la frecuente utilización de parábolas relacionadas con los sembradores, los viñedos y las cosechas. El entorno físico influyó directamente en el lenguaje de enseñanza que tenía Jesús para que la gente pudiera comprender, ¿no? Por eso él hacía alusión a todo eso, a los viñedos, a los campos, los sembradores. Pastora, perdón que la moleste. Sí, por favor. Hay un micrófono que está encendido y hace acople y no se puede escuchar bien. A ver si hay, yo no estoy escuchando, pero puede ser, yo no, acá quizás no. A ver, hermanos, alguno que tenga el micrófono abierto, si lo puede apagar, por favor. Laurita es de Capilla del Señor. Gracias, Mariana. Hola, pastora Celia. Alejandra de Capilla. ¿Nadie? ¿Ya está? No, Alejandra tiene el micrófono abierto y interfiere. Pastora, sal un minuto, así me conecto con la ¿Puede ser, computadora, Ale? por favor. Hola, ¿escuchan? Alejandra Pérez. Alejandra Pérez. ¿Qué pasó? ¿Sí? Dice que está interfiriendo, ¿puede ser el tuyo, Ale? Ah, puede ser. ¿Que el ¿Puede ser? micrófono? Sí, ahí Sí, está. tiene el micrófono abierto, sí. Ajá, ahí está. Bárbaro, ahora sí. ¿Sí? Bueno, gracias chicos, gracias. Bueno, y en el interior de esto está la Samaria, allí, ¿no? Samaria, ¿se acuerdan de Samaria? La gran samaritana, por donde el Señor se vio obligado a pasar por ella. ¿Se acuerdan la historia, no? En el interior, Jesús atravesó Samaria en sus desplazamientos hacia Judea. Mientras iba por Judea, cuando iba para Judea, dijo, me es necesario pasar por allí. Allí era un lugar de conflictos, allí había un entrevero, un helenismo, como decíamos el otro día, ¿se acuerdan del helenismo, no? En sus desplazamientos hacia Judea, Samaria estaba ubicada en la cordillera central, entre Galilea y Judea, con relieve montañoso y aldeas dispersas. La ruta más directa entre el norte y el sur atravesaba esta región. ¿Vieron? Desde Galilea tenían que pasar por Samaria. ¿Vieron cómo dice? Tenía por qué pasar por allí para ir a Judea, o viceversa, ¿no?
lo que explica episodios como el encuentro junto al pozo del territorio samaritano. ¿Se acuerdan? Sí, de la samaritana, a ver. Judea, al sur. Judea estaba al sur. Ahí lo tenemos, al sur Judea. Presentaba un paisaje más árido y escarpado. Jerusalén se encontraba sobre una meseta elevada, rodeada de valles profundos como el Cedrón y el Hinnom, lo que le otorgaba defensas naturales también. Jerusalén estaba ahí en Judea, ¿no? ¿Se acuerdan? O ahí está, fíjense, ahí está, Judea y la capital, Jerusalén. Bueno, a ver, su posición geográfica y su centralidad religiosa hacía de ella el destino culminante del ministerio de Jesús. Durante las peregrinaciones festivas, la población se multiplicaba, convirtiéndola en un centro de intensa actividad económica y religiosa. ¿Amén? Tienen que voy a aceptar acá que se estaba... Ahí está. Ok. Bueno, el ministerio final de Jesús incluyó desplazamientos entre Betania, ¿se acuerdan Betania que estaban los amigos de él, Lázaro? El Monte de los Olivos y Jerusalén, áreas separadas por cortas distancias, pero con significativas diferencias topográficas. Distintos lugares en esa zona de montañas, relieves, llanuras, valles. El Monte de los Olivos ofrecía una vista panorámica de la ciudad y funcionaba como punto de tránsito hacia el Valle del Jordán. Es el Monte de los Olivos donde estaba el Señor. Bueno, hasta ahí. Así la geografía no fue un mero escenario pasivo, sino un factor activo que influyó en la dinámica del ministerio del Señor, en la formación de comunidades y la expansión posterior del mensaje cristiano. Ya estaba todo preparado como para que después, no solamente el Señor, sino después los discípulos, después Pablo, vamos a ver después tendríamos que por ahí cada uno leer un poquito para que no se haga muy, muy extenso lo de Pablo, pero los viajes de Pablo fueron tremendos para aquella época. Cuando se fue desde allí hasta Roma, es larguísimo el tránsito, el tramo que hizo en agua, ¿no? En el mar. Pero bueno, todo esto es una riqueza muy linda que nosotros tenemos que verla, aunque sea lo solemos ver una vez cada tanto, ¿no? Pero bueno, pero es para que aprendamos y veamos un poquito. Bueno, ¿qué les parece hasta ahí, ¿Qué les parece hasta allí? Perdón. ¿Hasta ahí? ¿Algo? Esta es la única parte que me gustaría que aprendamos para que después cuando hagamos un mapa podamos poner las ciudades ahí, ¿sí? No son muchas, así que como para que podamos distinguir los mares que están en este mapita, porque no les voy a dar otro mapa que lo que ustedes hayan visto, pero este es importante como para que lo recordemos y podamos reparar con respecto a las riquezas naturales y las cosas que estaba más económicamente establecido ya quién eran los que gobernaban en este momento, que sabemos que era el Imperio Romano. Bueno, esto es lo que me interesaría, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Algo para preguntar? ¿Nada? ¿Nada, hermano, seguro? Porque, bueno, después, bueno, tenemos aquí lo que ustedes pueden leer realmente, que son las citas bíblicas, para estar quizás más, no los vamos a leer ahora, pero bueno, pueden saber allí donde pasó determinadas cosas, que estuvimos leyendo recién. Después en Nazaret, en Canaán, las bodas, Samaria también, ¿no? Cosas que hayan pasado allí. Sí. Perdón, pastora, Lucía le habla de Rojas, ¿cómo está?
Hola, Lucía. Sáqueme de una duda. Cuando usted hace mención a los mapas y que dice que quiere que le señalemos, quiere decir que en el parcial se va a basar en eso. ¿Cómo hacemos? Tenemos que nosotros tener, usted nos va a pasar en la Sí, los mapas. Sí, y sí, nosotros tenemos que señalar determinadas cosas. Por claro, ejemplo, los mares, por claro, claro, ejemplo, la media luna fértil. claro, ¿A eso se claro, refiere usted? exacto. Ok, Sí, 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 eso listo. más simple, Ujú. Bien, ¿sí? gracias. No es Gracias. que no lo puedan hacer, no es que no los estoy subestimando, no es que no lo puedan hacer mayor, pero no quiero cargarlos tampoco, es necesario lo que tengan que aprender, después lo demás más o menos tener un pantallazo de cómo era la parte geográfica. Eso es algo que quizás alguna pregunta que salte lo podemos también relacionar con lo que puede pasarnos ahora en los territorios donde nosotros vivimos o donde vivimos en algún momento. Son cosas que, para que vean cómo se fue desarrollando todo, simplemente eso. Pero sí me interesaría un mapa de estos, que me lo consigue la directora, un mapa vacío donde podamos poner algunas de las cosas que sean necesarias, nada más. ¿Mm? ¿Sí? Y Y eso después, por bueno, lo que medio pasa es que por de, ahí hay que aprenderse algunas de las ciudades, que están allí, los territorios. Nada profe, más. y yo lo pienso por la forma virtual, ¿no? ¿Eso qué va a ser por la plataforma que venimos teniendo todos los exámenes u otra plataforma? Bueno, esto me estaba diciendo, estoy hablando con la directora, que está hablando con los directores a ver cómo lo podemos llegar a hacer para que sea mejor para ustedes y para mí también, porque después me los tiene que pasar para poder corregirlos bien, digamos, ¿no? Y poder verlos, yo quiero verlos. Así que pero bueno, todavía no lo sé, pero seguramente ya se los voy a comunicar. Igual en esta semana vamos a pasar, lo que ya tenemos, lo que yo ya tengo, como que ya lo mandé para que ustedes hagan. Yo necesito 3 mapas nada más y son 12 preguntas. ¿M? Pero sencillas, no preguntas que tengan que redactar nada. Son sencillas, ¿sí? Así que ahora después las vemos, como para que tengamos un pantallazo de lo que es, ¿sí? Así que sí, sin temor, ¿no? Sencillo todo. Por eso quiero esto de la expansión del territorio. Yo quiero que ustedes recuerden, por ahí recuerdan como tienen los textos que ustedes tienen, que tienen los textos bíblicos con respecto a lo que pasó en cada lugar, así como en Nazaret, que tienen que Jesús levantó de los muertos al hijo de la viuda, aquí fue el ángel, el anuncio de Jesús, bueno, quizás todo de esa manera lo recuerdan más fácil, ¿no? Yo no lo tengo acá, por eso estaba mirando, me estoy guiando por el de ustedes. Pero bueno, está bueno. En Samaria, que dice Felipe predicó allí, que decíamos es una ciudad, es una ciudad de refugio. El pozo de Jacob estaba allí, en Samaria. Allí Jesús habló a la samaritana en este pozo. Samaria fue una región y ciudad montañosa del centro de Israel, dice. Esto es todo, yo trato de guiarme por lo de ustedes, para que después no me digan, no fue lo que dije, por eso lo estoy guiando con el de ustedes. Así que bueno, y Judea, hasta aquí. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Nosotros empezamos acá ya con tienen espejos de agua de Israel, que los espejos son estos, tienen un mapa allí, que yo no les voy a pedir el mapa, pero en este mapa está más o menos lo que sería bueno que recuerden para anotarlos después en el otro mapa, ¿sí? En donde vamos a poner los territorios, que podamos poner estos, que acá está el Mar Muerto, el Mar de Galilea, ¿sí? El río Jordán, ¿eh? Sí, Jordania, todo eso. Dice que entraría en el río Jordán ocurrieron muchos sucesos importantes, sus aguas se separaron es verdad, para que pasen los israelitas, ¿se acuerdan? Después del desierto, del éxodo,
Y más tarde permitieron el tránsito de los profetas Elías y Eliseo, Naamán el sirio, que fue curado de la lepra, Juan el Bautista bautizó en ellas, y allí también fue bautizado nuestro Salvador, en el Jordán. Y acá dice que el río Jordán atraviesa todo el país del norte al sur, del norte a sur, y nace en el Monte Hermón, y bueno, todo eso. Bueno, eso es como para que ustedes sepan, no se lo voy a tomar eso, pero bueno. Bueno, después hay lagos y el mar de Galilea, bueno, esto. Yo no quiero cargarlos con mucho porque todo esto es, como hoy íbamos a tener un examen, yo tenía algo preparado como para ahora, esto así sencillo, en una hora lo íbamos a hacer. Yo lo que quiero que por ahí que se queden tranquilos con respecto a lo que vamos a hacer, a lo que vamos a tomar, ¿sí? Por eso quiero, si alguno tiene alguna pregunta al respecto de eso, que algo que no hayan comprendido, también me gustaría que lo hablemos, porque esto, ahora estamos con los viajes, y ahora empezamos con los viajes de Pablo, que eso lo vamos a ver también, y para la próxima vamos a hacer quizás el mapa. ¿Ustedes lo tienen ahí, el mapa? Ah, tienen un mapa. Tenemos los viajes de Jesús, ¿no? También. ¿Tienen los viajes de Jesús ustedes? Profe, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí. ¿Hasta qué Sí. página vamos a tener que estudiar ahora? ¿Cómo? ¿Hasta qué página vamos a tener que estudiar? ¿Lo de esto de ahora? Sí, para prepararnos para el examen. ¿Pero para este o para el anterior? Porque el anterior lo tenían que tener hoy, lo que pasa es que no se pudo, claro. ¿Y cuándo va a ser el examen? Que tendría que haber sido hoy. Tendría que haber sido hoy, va a ser el martes próximo, va a ser la primera hora, si ustedes quieren, la primera o la segunda, cualquiera. Y entonces vamos a tener una hora del examen, del parcial, y tenemos una hora de clases. Y entonces no cambia nada, estudiamos hasta lo que tendríamos que haber estudiado. Sí, no, es lo que ya habíamos visto, que era, creo que era hasta la página 34 de ustedes, creo que era hasta la página 34 lo que habíamos visto, sí, hasta ahí, hasta la página 34 que terminaba lo de Siria en el Nuevo Testamento, sí. Era hasta ahí nomás, eso, que a mí lo que me importa, ya le digo, los mapas y que me digan ciudades importantes, imperios importantes que rodeaban, nada más, no es no les voy a preguntar cuánto mide, cuánto que sepan ustedes mismos que eran zonas económicas bien fértil por los suelos, por las riberas, por donde estaban, de acuerdo a los ríos, ¿sí? Para que no tengamos un poco por la imaginación de esto. ¿Cómo sería el territorio a partir de los ríos, a partir de las montañas, a partir de los suelos fértiles? Y nunca olvidar el territorio donde está, porque esto es lo importante es el territorio donde esto se gestó todo esto y se sigue gestando, ¿no? Porque todavía sigue activo como siempre. Pero bueno, para que podamos darnos cuenta de eso, ¿qué les parece? ¿Sí? ¿Hasta allí? Y bueno, y después, ahora si quieren, sí podemos. ¿Ustedes tienen? Sí. Pastora, perdón. Sí. Hola. Una consulta, a ver si, para entender un poquito porque estoy medio mareado. El martes que viene sería la prueba de hoy. Martes que viene sería, Alfredo, lo de hoy. Sí. Que no lo pudieron hacer. Sí, y todo esto, ¿cuándo? Esto va a ser, por eso te digo, esto yo tengo que hablar con la directora porque me va a dar quizás un día más o 2 días más porque yo no les puedo dar, todavía falta. Bien. Entonces yo ya hablé con ella a ver si, claro, a ver si el martes que viene, por ejemplo. Claro, porque entendíamos que el martes que viene era la última fecha con usted. Exacto, es lo que yo decía, es el último día, no les puedo tomar hoy, el martes o 2 exámenes juntos el martes próximo, no puedo hacerlo. Entonces, yo quiero tomar lo que yo ya mandé para que lo hagan,
y bueno, y después tengamos una clase que sería la parte esta de los viajes de Pablo, quizás que lo podamos compartir y charlar, dónde estuvo y todo eso. Así que primero va a ser el parcial y después los viajes de Pablo y el otro tomaríamos eso. ¿Sí? ¿Ok? Sí, yo sé, pues si no es mucho, lo único, se va a atrasar una semana más, digamos, un martes más, ¿sí? Así que bueno, tranquilo. ¿Qué va a hacer? Van a tener que aguantar un martes más. Discúlpenme que la moleste. ¿Me podrá decir desde dónde arrancó hoy? Porque ahora estoy en la computadora y no entiendo mucho. Bueno, Florencia, no, lo que empezamos hoy desde la página, yo para guiarte a vos, que vos tenés desde tu cuadernillo, desde la página 34, ¿sí? Sí. La página 34 donde tenés el mapa, en la 35 tenés el mapa que tienen ustedes allí. Ese mapa me interesaría que lo sepan dónde están estas provincias, en ese territorio, ¿sí? Y más o menos un poquito lo que vimos, la riqueza de ese lugar, que siempre fue una tierra muy fértil, eso, ¿sí? Hombre. Y esa parte es la parte de Canaán, o sea, parte es Palestina, ¿sí? Saber de que todo esto está nucleado dentro de Palestina, ¿sí? ¿Ok? Pero en este momento había un gobierno romano, que es lo que estaba sobre ellos. ¿Te ubicás, Florencia? ¿Sí? Bueno, eso. Eso simplemente hasta ahora que es, hasta que empezaríamos con los viajes de Pablo. Por eso hoy íbamos a empezar, yo no iba a empezar con los viajes de Pablo porque todavía teníamos todo esto, así que no quería cargarlos. Así que bueno, la próxima vamos a hacer los viajes de Pablo. Quizás yo quisiera que lo lean porque son largos para que no nos cansemos durante la clase. Y si hay algunas preguntas la hacemos entre todos y si sabemos la contestamos y si no lo esperamos. ¿Sí? Así que bueno, eso sería. Ahora estamos en la página 39 de ustedes. Yo tengo otras cosas por eso. Bueno. Espejos de agua de Israel serían. Los espejos de agua, sí. Acá espejos de agua que quiere hablar de las partes de los mares y del Mediterráneo, por ejemplo, y todas estas partes, Israel, todo esto. Bueno, esto también es bueno, pero esto me gustaría que yo les dije para que lo pongamos en el mismo mapa que vamos a tomar, que vamos a poner las ciudades, pongamos los espejos de agua, ¿sí? Acá dice lo que atraviesa el Jordán y todo esto, bueno, todo esto es muy importante también, pero bueno, ya tenemos un concepto de lo que es el Jordán, con qué lo vinculamos, qué conecta, por ejemplo, el Jordán, con qué conecta con el mar de Nazaret, con el mar Muerto, ¿sí? Las costeras, las riberas de esos ríos que son tan ricas, tan importantes, que se supone que puede haber allí si hay territorios, diversidad de territorios, como decíamos recién, ¿no? Hay tanta diversidad de territorios allí crece todo, allí hay todo nuevo, todo crece en esos lugares, entonces una zona fructífera, allí es zona habitable, entonces allí iban, ¿no? Las personas iban a esos lugares para vivir, por eso es tan rico todo ese pedazo. Y yo nunca me olvido de este pedazo de territorio donde el Señor desde el principio, no se olviden que este fue el comienzo de la civilización, esta zona. No debemos de olvidarnos esto, porque si nosotros estamos viendo geografía bíblica en este momento,
es para que nos demos cuenta, podamos entender después los pasajes bíblicos donde habla desde dónde comenzó todo. Esto es importante, porque es importante saber de que allí fue el Edén, allí estuvo el Edén, el jardín del Edén, que en realidad después no se sabe bien en cuál es específicamente el lugar, pero este era el territorio, en algún lugar, norte, sur, este, oeste, estuvo de la medialuna fértil, ¿sí? Y sigue siendo fértil hasta ahora. Por eso lo que me gusta recordar de esto, la fertilidad de este lugar que Dios prometió desde el principio, ¿sí? Poblar y multiplicar y fructificar. Y ustedes saben que la palabra del Señor cuando dice algo es para siempre, ¿sí? Entonces, allí está esto que es lo que nosotros tenemos que recordar, este territorio. ¿Amén? ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Tomamos 5 minutitos así descansamos? ¿Sí? Qué bueno, chicos, qué bueno, dicen, así hacen así. Bárbaro, dale, descansemos un ratito. Me voy a tomar un mate yo.
Hola, hermanos. Hola, Jenny. Hola, Pastor Alfredo. Qué bueno verlos. Bueno, comenzamos así. Así, en cuanto terminemos ya nos vamos. Así no quiero, cargarlos. A ver, ustedes qué tienen. Viaje de Jesús, Jerusalén, los tiempos. Bueno. Ustedes tienen unas cuantas acá, estaban mirando. Estaban mirando la página 39, después de los espejos de espejos de agua de Israel. Allí tienen circunstancias, por ejemplo, el mar de Galilea, Jesús llamó a algunos de sus apóstoles, o sea, todos los versículos bíblicos donde aconteció cosas importantes que han acontecido en el mar de Galilea. Y a lo mejor eso está bueno para que lo leamos, para que recordemos quizás donde pasó todo, ¿no? Justamente estamos estudiando el mar de Galilea, que ahí lo tenemos en el mapa, y podemos decir, acá fue que aconteció tal cosa, ¿sí? Así que eso está bueno, como para que lo podamos recordar, ¿verdad? Pero no lo vamos a leer porque son muchos los pasajes y no podemos estar ahora mirándolos. Pero bueno, si después hay alguna pregunta, después que lo leamos y por ahí quieren decir, mira, tal cosa, ¿qué pasó? O lo compartimos y lo charlamos, ¿sí? Pero bueno, hasta ahí, después tenemos los viajes de Jesús, pero eso era cuando, desde pequeño, los últimos viajes, no le voy a hacer que marquen los viajes, así que, pero que tengamos una conciencia por dónde anduvo el Señor. Todo su ministerio fue acá, todo su ministerio fue por este territorio, para que sepamos dónde era que el Señor se movía, ¿sí? Los lugares importantes, los lugares de más comercio, por qué estuvo allí en Jerusalén, que era el lugar más importante, donde él terminó su ministerio allí, el lugar de Galilea, donde él estuvo siempre. Bueno, Jerusalén, bueno, todo esto. Esto es lo que por ahí nos gustaría que recordemos, nada más, que recordemos un poquito eso, ¿sí? Y después tienen el templo, en Jerusalén el templo fue el centro religioso y político desde la época de David y Salomón, y claro que sí. Están en los libros de los reyes, está todo. Ahí está el aposento alto, dice, fue otro lugar clave en la vida de Jesús y de los apóstoles, que allí fue donde celebraron la última cena, ¿se acuerdan? Todo esto fue en este territorio de Galilea, ¿sí? Allí se celebró la última cena y dice, tras su resurrección Jesús se apareció a sus discípulos en este lugar y después de la ascensión los apóstoles se reunieron allí, siendo también escenario del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. Todo esto bajo la supervisión de los romanos que estaban allí. O sea que miren cuántas cosas importantes sucedieron, ¿no? Todo lo que nosotros recordamos, que decimos, ¿dónde fue la última cena? El Espíritu Santo, ¿dónde dieron de comer a tantas personas? Miren, en estos territorios, eso es lo que tenemos que recordar. Todo esto, por eso están estos pasajes. Y no obstante la presión romana que había, o sea que era un lugar de persecución, a veces no los dejaban hacer sus reuniones. Así que todo esto es para que podamos contemplar la importancia de este territorio, hermanos, para lo que nosotros estamos acostumbrados a estudiar, ver, enseñar, ¿sí? Que podamos retener esto. ¿Les parece? Porque es la importancia de ese lugar, ¿sí? Porque si yo digo, bueno, voy a vivir a tal lugar, ¿y allá qué hay? Y allá tenemos, no sé, tenemos un río cerca,
que es muy, hay partes que están muy montañosas y son hermosas, ahí es un lugar cálido. Bueno, así era esto, para que sepamos todos los lugares que poseía este territorio, tan rico, bendecido, como decíamos, desde el principio. Y tan cuestionado, era un corredor, esta parte de Palestina, fue un corredor obligatorio para todos los comercios, todas las vías más importantes pasaban por estas riberas. Entonces era un flujo de gente constante de toda lengua, de toda creencia religiosa, pagana, todo pasaba por allí. Por eso era un lugar estratégico donde el Señor se puso a predicar. No solamente iba al pueblo de Israel, sino a todos aquellos que pasaban por esos lugares. Ustedes saben que muchos estaban todos, ¿sí? Así que, bueno, eso es lo que quisiéramos, lo que podíamos refrescar en todo esto, ¿no? Que podamos tomar conciencia del lugar donde aconteció todo esto. ¿Amén? ¿Se acuerdan del etíope? ¿Sí? Pasaba por aquellos lugares también. Bueno, y así después llevó la palabra a otro lugar. Por eso era tan importante el lugar estratégico, ¿no? Durante las fiestas, como decían ahí, en algunos pasajes que ustedes tienen, las festividades judías, allí se juntaba muchísima gente, y en las partes de los censos, ¿se acuerdan? Cuando fue la parte del censo también, allí todos llegaron cuando fue Jesús, cuando nació el Señor. Era un flujo de gente constantemente, ¿sí? Caravanas de comercios y bueno, todo esto es lo que estamos viendo en este momento. Por eso es importante la geografía. Como siempre les digo, si no hay una geografía, no puede haber una historia. La historia no está basada en nada. La historia de las personas como nosotros, ¿no? Tenemos historias, está sustentada por el lugar donde estamos habitando o donde habitamos, nos condicionó o nos favoreció. Los lugares, piense a veces en donde usted nació, donde está viviendo. A veces el otro día hablaba con una persona que decía, me tuve que quedar acá porque mis hijos estudiaban acá, y si no me hubiera quedado, mis hijos no hubieran estudiado tal cosa y ahora son profesionales. Si me hubiera ido a otra provincia, allá no había nada, y entonces ¿qué? No iban a poder, ¿me entienden lo que les digo? Entonces esto es lo que gestionaba, lo que implicaba estar en este lugar. Por eso es importante que nosotros podamos entender las cosas, entender el territorio este. ¿Amén? ¿Está? Sí, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, ¿qué más? A ver, bueno, entonces hasta ahí, hermanos, vamos a estar. Ustedes tienen lo del aposento, el Monte de Olivos, el Calvario, Gólgota, fue el lugar de la crucifixión de Jesús, ¿sí? ¿Qué más? La fuente Rogel. Fue lo de David, donde se escondieron. El estanque de Siloé fue el lugar donde Jesús envió a lavarse al ciego, ¿se acuerdan? De nacimiento, cuando hizo el milagro de que le dio la vista. Aceldama, llamado también Campo de Sangre, que fue donde se colgó Judas, donde se ahorcó. Ese también está. El Valle de Hinnom, al sur de Jerusalén, era un lugar profundo donde antiguamente se adoraba a Moloch. Moloch, ¿se acuerdan que eran los de Moab, los de Amón, ¿sí? Que adoraban a estos dioses, al Moloch. Moloch eran los que se le ofrecían las personas, ¿sí? Como sacrificio. Ofrendaban hijos, ofrendaban personas a la Moloch, eran muy adoradores de ellos, ¿no? Ofrecían a sus hijos al fuego, por Dios. ¿Eran moabitas? Bueno. ¿Cómo? ¿Eran moabitas? Sí, exacto, los amonitas, sí. Que eran, los amonitas, ¿se acuerdan que eran parientes de Lot? Eran descendientes de Lot, que era pariente de Abraham. Bueno,
Bueno, para eliminar estas abominaciones, dice acá, Josías destruyó los lugares altos, imágenes y altares, convirtiéndolos en el valle de un crematorio para la basura de la ciudad. Bueno, todo esto es importante, porque todo esto es la historia, es muy rica también conocer todas estas cosas que a veces uno habla y dice, wow, qué importante, y Dios nos sigue hablando a través de todo esto, a pesar de que hayan pasado los años y uno sigue mirando esto, ¿no? Después, bueno, ¿qué tenemos? Viajes de Pablo, allí empieza, que con eso vamos a empezar después, los viajes de Pablo, así no los, no nos barullamos, ¿sí? Vamos a dejar lo de Pablo, lo de viaje de Pablo, que es en la página 45 que ustedes tienen, hasta ahí, hasta la página 45, que empiezan los viajes de Pablo, eso lo vamos a dejar ya para la próxima, desde ahí. Y vamos a hacer un resumen. Después lo que me gustaría que todos estos viajes de Pablo quizás lo lean, porque después ya tenemos las iglesias de Apocalipsis. Que leamos un poquito esto y lean hasta la isla de Patmos, no es mucho más lo que tienen. Así hacemos como un resumen, así hacemos algo allí que no nos falta tanto, justamente, porque tenemos que apurarnos un poquito, ¿qué va a ser? Pero es como para que tengamos una noción después de lo que es los viajes de Pablo, las iglesias allí en el Apocalipsis, ¿sí? Y que podamos entender dónde están como ubicadas y lo que representa. Y ves que dice en la página 47, dice las iglesias del Apocalipsis, ¿dónde están ubicadas? Todo esto tuvo que ver Pablo con todo esto, a través de sus viajes, a través de sus prédicas. No se olviden que él era un perseguidor de la iglesia y cuando el Señor allí se le presentó, cambió totalmente después de estar en uno de estos lugares, ¿sí? Y bueno, y empezó a predicar por todos lados el verdadero evangelio. Bueno, entonces quedamos hasta ahí, la página 45, ¿está bien? ¿Hasta ahí? ¿Les parece? Ahí nos quedamos. Y desde allí empezamos el próximo martes. Una hora va a ser, por eso quiero ir fraccionando, pues en una hora seguramente lo hacen, o quizás menos el examen, ¿sí? Pero a lo mejor lo hacen en el hogar, no sé cómo es bien, voy a hablarlo bien con la directora, que es la que me lo va a explicar. Y después nosotros vemos, ¿sí? Porque no quiero cargarlo, pero tampoco lo que vimos para que lo pasemos. Bueno. Ahora, ¿quieren que repasemos lo del próximo examen? Sí, pastora, ¿Sí? por favor. Bueno, yo tengo las preguntas, ya se las pasé a la directora, o sea que no las tengo, pero tengo algunas acá en un apunte que tenía algunas de las que hicimos. Son 13 preguntas aproximadamente y los mapas eran para que la media luna, el primer mapa, para que coloquen la media luna, de qué parte a qué parte más o menos, ¿sí? Tengan noción de lo que era. Los mares, que ahí me gustaría que también pusieran esta irrigación natural que el Señor puso en la media luna, los ríos estos importantes, un río tan importante como el que está en Egipto, que se desbordaba una vez al año, y hacía y era tan enriquecedor. No se olviden que cuando Abraham hubo hambruna en la parte de Palestina, en la parte de Canaán, todos fueron allí, porque allí había alimento. ¿Se acuerdan? Entonces la hambruna fue sustentada por Egipto, y era gracias a ese tremendo
río Nilo que tienen, que es la riqueza para ellos. Después cuando estuvo la época de José, gracias a que José, el Señor hizo tantas cosas, mares y ríos de la luna fértil, sí, también Tamara, mares y ríos de la media luna, sí, es lo que estoy diciendo, son esos que están alrededor, el mar grande que está en la parte del oeste, y bueno, y los otros de los costaditos, que son los que estuvimos viendo ahora también, son todos esos. Los que ustedes puedan, los que se acuerden, están ahí, así que los podemos poner tranquilamente. Bueno, después por ejemplo, algunas les digo de las que puede ser. Por ejemplo, el propósito de estudiar geografía bíblica, por ejemplo. El propósito. Entonces, que es como decíamos hace un rato, si no hay una geografía, no existiría una historia, ¿sí? Porque la historia se sustenta en algo, sobre lugares, sobre costumbres, sobre alcances de metas y tantas cosas como nosotros podemos imaginar nosotros en la diaria, como decíamos recién, ¿no? Si uno se mueve de territorio, allí hay posibilidades de algo y en el otro lado no, o viceversa, ¿sí? Y todo esto nos condiciona o nos favorece. Y eso fue lo que me gustaría que hagan como una frase, ¿sí? Algo como para que digan con respecto a la geografía bíblica, ¿no? El propósito del estudio, ¿por qué? Después, dos razones importantes también que influenciaron nuestro mundo occidental. Nuestro mundo occidental es donde vivimos nosotros, y fue muy afectada por principios de este territorio de la media luna, ¿sí? Cuando comenzaron todas las cosas, cuando comenzaron después del diluvio, que hubo cosas importantes allí que determinaron el futuro para nosotros y para el mundo, ¿no? Para el mundo. ¿Dónde estaba ubicado el huerto del Edén? Que dijimos la vez pasada que no hay está sobre la media luna, pero no se sabe exactamente dónde fue, ¿se acuerdan? Que no hay un lugar determinado, se supone dónde pudo estar, pero no se sabe, pero dentro de aquel lugar estuvo el Edén, el huerto del Edén. Ahí está, por eso está tan fructífero todo, como decíamos, ¿sí? Ahí el Señor bendijo desde el primer instante aquel lugar donde puso a sus hijos y sigue siendo fructífero. Él es Dios eterno. Bueno, como decíamos también, dónde comenzó la civilización y por qué se establecieron allí. Ahí para poner quizás algo que ustedes digan, nada más, ¿sí? Lo que les parece, pero bueno. Después, los elementos, el significado de Mesopotamia también, ¿Dónde está la Mesopotamia? Que quiero que también la pongan en el mapa. ¿Y qué significa? Después, elementos que facilitaron el surgimiento de la civilización, comercios y rutas. Los nombres de los ríos más importantes de la Mesopotamia que ya habíamos visto. Después también, ¿cuál tengo? Otra de las que tengo. No, nombres de los ríos más importantes, sí, después del diluvio, los descendientes de Noé, ¿sí? El territorio donde se dispersaron, pero eso lo podemos poner en el mapa, Eso, en el mapa ahí los ponemos y ya estaría. El pueblo de Israel también en el desierto, ¿de qué dependían? ¿De qué dependían, no?
Y después contexto en los sucesos importantes que pasaron en el Sinaí. ¿Se acuerdan que cuando salieron de Egipto, salieron y se pusieron ahí ¿se acuerdan dónde está el Golfo de Suez? Allí que es como una B corta, ¿sí? En el mapa. ¿Se acuerdan? A ver si tengo un mapita acá. Qué bolonqui que me voy a hacer, Dios mío. ¿Se acuerdan? Encima que no sé usar ni la lapicera en el celular. No sé cómo voy a hacer. No. ¿Cómo dijo Pastora que no lo escuché? No lo tengo acá el mapa ese. Bueno, y estuvieron acá el monte, estuvieron como un año estacionados, todo el pueblo dejaron a esa B corta, que es como una B corta, ¿sí? Estuvieron allí casi un año casi, estuvieron 3 meses desde que salieron de Egipto y pararon allí, justo en el borde, digamos, de esta B corta, fíjense después, allí está el monte Sinaí, allí estuvieron casi un año, pero ya pasaron cosas muy importantes en ese tiempo que estuvieron allí. Entonces yo quisiera que por ahí no que me detallen, pero de pronto ahí pasó tal cosa. Ahí pasó, por ejemplo, la ley, ahí pasaron las plagas, ¿sí? No, las plagas estaban arriba, no, las plagas. No, las plagas, no. Perdón, la planta. Acá tengo algunos, por ejemplo, la visita de Jetro, ¿se acuerdan? Que fue el suegro de Moisés, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que le dijo que necesitaba ayuda, entonces que no se cargara todo el pueblo al hombro. Eso fue algo importante porque él empezó a delegar en ese momento. Entonces fue un alivio también para Moisés en ese lugar. Hola, a ver. Ahí está. Los 10 mandamientos. Hola, hermanos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Se escucha, pastora, se escucha. Ok. Bueno, los 10 mandamientos, ¿sí? Que fueron importantes también. El tabernáculo, ahí se empezó a dar todas las instrucciones, ¿sí? Cómo tenía que ser, las medidas, después las leyes sacerdotales también, que se tenían que empezar a implementar. ¿Pero por qué era esto? Era porque era tanta la gente, tenía que empezar a haber un orden. Había leyes sanitarias, leyes para conducir la gente. Así que bueno, esto es lo que por ahí decir, ¿no? Lo que pasó en ese momento, en el monte Sinaí. El tabernáculo, entonces, otras leyes para el pueblo que pasaron, los 10 mandamientos. Yo le decía las plagas, no la plaga por Egipto. Los 10 mandamientos, hermano, perdón. La manifestación de Dios también, donde se manifestó en el monte, ¿sí? A Moisés. ¿Se acuerdan cuando bajaba con el rostro resplandeciente? ¿Se acuerdan? Bueno, eso fue allí, en el monte Sinaí. Y la visita de Jetro allí también, y bueno, eso, tampoco le voy a decir, pongan un montón de cosas, ¿no? Simplemente esto. 3, 4 cosas, lo que se acuerden, y bueno, leyes establecidas en ese momento de los sacerdotes y las normas para el servicio del tabernáculo también, porque había que reorganizarse y comenzar todo de vuelta, comenzar de nuevo, comenzar todo, porque la gente esta no tenía conciencia, no tenía las costumbres, venían de Egipto, venían de ser esclavos. Así que ahora tenían que volver a conocer a ese Dios que se les estaba hablando, pero confundidos con tanta presión que los egipcios hacían sobre ellos. ¿Te vas, Tamara? Pensé que te ibas, pero
Pensé que te iba. Así que bueno, todo esto es lo que estaba pasando en este momento, por eso tenían que hacer esto. Desde ya Moisés solo con tantas personas no podía, por eso es importante la visita de Jetro, que era su suegro, donde le dijo, mirá, delegá, porque no vas a poder solo, te vas a morir acá en el desierto. Bueno, después pasó, pero, ¿sí? Nos vamos por el tema de trabajo, hasta luego, bendiciones, Santo, y lean, sí, no se hagan problema, bendiciones. Así que, bueno, vamos a ir terminando nosotros tampoco. Bueno, esto también entonces, lo del Monte Sinaí, ¿y qué más? Bueno, y los mapas, hermano. No me acuerdo qué más. Naciones estrechamente relacionadas con Israel, ¿se acuerdan? Las que eran Moab, Amón, todo esto, ¿se acuerdan? Bueno, estas. No voy a decir qué es lo que... Ustedes más o menos van a tener una noción, como recién decían, que adoraban a Moloc, por ejemplo, Amón o Moab, que adoraba a Moloc y hacían ofrendas de personas. Así que, bueno, todo esto, ustedes más o menos, a medida que van viendo, van a ir leyendo esto. Pero lo que me interesa es que pongan las ciudades que eran alrededor de esto, ¿sí? Lo que influenciaban estas ciudades. Y después los grandes imperios. Después en otro mapa los imperios. Y la división de las tribus, de las 12 tribus, en un mapa también que podamos poner allí. Eso, ¿algo más? ¿Algo más que quieran preguntar? Por ahí alguna pregunta porque no las tengo yo acá, yo ya las vi, así que no puedo decir que las tengo. ¿Sí? ¿Algo más ustedes que quieran preguntar? ¿Algo? Profesora, sí. Habla Vilma. ¿Nos va a tomar las 12 tribus? ¿Tenemos que escribir en el mapa también? Sí, en el mapa. En el mapa como el que te mostré recién, como el que vimos recién todo este tiempo, donde están las provincias, ahí, pero antes, ahora está, o sea, esto que estamos viendo ahora es después en los tiempos de Jesús. Pero lo que yo te estoy pidiendo es de la época de antes, ¿sí? Porque los territorios la fueron división de las cambiando. tribus. Claro, La división de las tribus. ¿sí? Así que me pongas más o menos dónde están las tribus, los nombres de las tribus, ¿sí? ¿Sí? Algunas se repiten, como Manasés, así que un mitad y mitad. Pero lo van a recordar, ¿no? Es como para, viste, a veces retención visual, viste, entonces es un poco mejor, Vilma, no te preocupes, lo vas a poder hacer. Tranquila, Vilma. Más bien, pastora, porque recién hoy más o menos aprendí a escribir con la lapicera del celular, porque no sé escribir con eso. Y hoy la llamé a mi sobrina y que más o menos me explique para hoy, sí. Bueno. Así que voy a tratar de practicar más para poder hacerlo. Tranquila, yo ahora después les voy a avisar cómo quiere la directora que vayan, que hagan los exámenes, porque eso lo tiene que ver. A ver, que lo vamos a arreglar con ellos. Después les mandaremos un mensaje para que lo sepan, ¿sí? Bueno, creo que nada más, porque no los voy a poner más. Esto es para que lo sepan lo que más o menos vamos a tocar. Pastora, sí. A mí me quedó resonando algo que dijo, que tenemos que poner algo como que haya surgido en la luna fértil, que esté hoy en día. Algo así había dicho, ¿no? La media luna fértil, no, después, digamos, después cuando ya estaban establecidos, que habían ciudades-estado. ¿Te acordás de las ciudades-estado ya? Claro, yo supuse que era la escritura, la matemática, no sé. Exactamente, pero algo también muy importante. La ley de Hammurabi. Bueno, claro, también, pero te quería preguntar algo más importante para nosotros como cristianos. Como cristianos, ¿qué es lo que heredamos de aquello? La fe judeo-cristiana. Exactamente, eso.
Eso es lo que nosotros heredamos en el occidente, ¿sí? Así que bueno, esas son las dos cosas muy importantes. La escritura y la religión judío-cristiana. Así que eso es para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Esa va a ser una de las preguntas. Y, Profe. Sí. Sí. Quería preguntarle sobre el tema de la división de las tribus. Sí. Porque acá dice que en el norte de Israel se formaron 10 tribus y al sur solamente en Judá, Judá y Benjamín. Sí. O sea, nosotros la tenemos que ubicar así tal cual, sí. digamos, en sur y en el norte, cuáles son las que están. Exacto, sí, no, que pongas en el mapa los nombres de las tribus, para con más o menos, tampoco decir de límite por límite, porque tampoco fue así, porque aún entre ellas mismas, una vez ya de repartidas las tierras, aún entre ellos se iban quitando lugares, o sea que no había algo geográficamente que pueda ser establecido hasta acá, la estaca, no fue así. Claro, fueron entre ellos, se fueron sacando lugares, o sea que por eso se achicaban o era un poquito más el territorio, pero bueno, algo como para tener una noción dónde estaban las tribus estas, es para recordar más vale los nombres y qué pasó y por qué fue, ¿no? ¿Por qué fue que dividieron esto? Y bueno, simplemente eso como para que nosotros tengamos una noción de que no hay las tribus. ¿Qué son las tribus? Bueno, las tribus, que dividieron las tribus, ¿sí? Cuando vinieron del Éxodo, cuando salieron con Josué. Cuando muere Salomón, ahí dice que se dividió el reino. Ahí se los reinos, eso es otra cosa. Ahí está, ya empezó con Saúl, después con David y después Salomón. Pero antes no, antes estaban allí, ellos divididos en esos territorios, ¿sí? Todo individual, todo cada uno tenía sus leyes, sus formas de trabajo, siempre gobernados porque en ese tiempo fue la restauración de todos ellos, donde estaba Esdras, Nehemías, sí que eran contemporáneos, uno edificaba el templo, el otro edificaba los corazones, porque se habían olvidado. No te olvides que estuvieron 400 años, varias generaciones en Egipto, venían de la esclavitud, estuvieron 40 años en el desierto. Entonces, había muchas cosas que ellos veían todos los días la columna de fuego y cómo es que los alumbraba y la nube que los protegía del sol, pero no obstante, no se daban mucho cuenta, ¿sí? Todavía ahí estaban en proceso, veían la alimentación, la ropa, les daban el maná, la ropa no se les terminaba, tenían agua, le golpeaban la roca y salía agua, pero todo esto era mucho. Uno en este momento diría, pero escuchame, está saliendo agua de la roca, ¿cómo no te vas a dar cuenta que al Dios que le estamos conociendo, ¿no? Que de nuestros padres, del padre Abraham? Pero bueno, no obstante todo eso, uno dice eso y a veces a nosotros que estamos más civilizados, si vamos al caso, también nos cuesta. Así que ver la grandeza de Dios. Entonces ellos venían de este contexto y bueno, no fue fácil, ¿no? Pero bueno, otra parte de la historia. Bueno, mis hermanos, ¿qué más? A ver, puede ser que pregunten para que no nos sentamos cómodos. ¿Sí? Lo que quisiera que por favor lean lo de los viajes de Pablo, así lo hacemos más rápido, y leemos lo de las iglesias del Apocalipsis. Un poquito, después vamos a meternos un poquito para saber cómo era cada una, para tener un pantallazo de lo que era y de los viajes donde nos habla qué pasó en cada uno de los viajes, entonces, o el acontecimiento que pasó allí. Entonces eso sería bueno para que lo tengamos leído y podamos comprender quizás un poquito más el lugar donde Pablo quedó preso, donde estuvo tantos años. El hecho de ser un ciudadano romano también tuvo cierto privilegio, estaba preso, pero estaba en prisión domiciliaria. Bueno, algunas cosas que le han favorecido a Pablo, ¿no?
Así que bueno, todas estas cositas. ¿Qué más puede ser? ¿Algo más que quieran preguntar? Si no, vamos a dejar acá ya, porque total, después vamos a leer el resto. ¿Qué les parece? ¿Algo para preguntar de lo de hoy? Lo de hoy es sencillo, porque es con el mapa más o menos nos vamos a ubicar también. Ese es un mapa que vamos a hacer para el próximo parcial vamos a hacer, ¿sí? Poner las ciudades y los ríos también allí. Así que nada más sería, hermanos. ¿Qué les parece? ¿Tranquilos? ¿Todo bien? Sí. Pastora Vilma, ¿sabe Sí, que Vilma. en mi libro no alcanzo a leer los ríos yo, este que va a tomar no el martes, sino el próximo examen? El mapa de la página 35, ¿vio? Donde dice Fenicia, Galilea, Samaria, todas esas ciudades, no salió bien los ríos. Bueno, el que estuvimos viendo. Claro, Bueno, no alcanzo a leerlo porque no salió bien. El martes, yo tengo otros ahí. Tengo otros que ahora si tengo realmente internet acá, voy a poder buscarlos bien y lo voy a traer uno grande para que lo veamos. Pero tampoco quiero los nombres pequeños, simplemente los grandes como para que tampoco te voy a hacer poner todos, pero por ejemplo, donde está Galilea, donde está Samaria, Judea, ¿sí? Sí, eso se lee bien. Claro, por eso, los pequeños por ahí está Jerusalén, sí, que son pequeños, ahí que está pequeña el nombre, pero bueno, lo más importante, Vilma, tampoco te preocupes que no te voy a hacer ir a buscar a dónde está Siria y dónde está... Porque no alcanzo a leer, es tan chiquito y tan borroso salió. Igual te traigo el mapa, el martes que viene te traigo el mapa, no te preocupes. Igual lo vamos a ver el martes que viene, que es para el otro. Tenemos un martes más, chicos, así que sí. Un martes más y después está el parcial. Claro. No, el martes que viene tenemos parcial y tenemos la última clase. Sí. Después la próxima ya es el parcial. El segundo parcial. El segundo parcial. Claro, el otro es el segundo parcial. Ese es el segundo, ¿sí? ¿Ok? Bueno, ¿algo más? O ya nos despedimos, así ya, con hoy es suficiente hasta ahí. Después lo único que por favor les vuelvo a repetir para que lean un poquito si pueden, y después cualquier cosa lo compartimos y si hay preguntas también lo hacemos. Más o menos como hoy para que sepan lo que se va a tomar. Tranquilo, acá muchos mapas más que este que vimos hoy no vamos a dar otro mapa, a lo mejor el de Pablo, no sé, quizás la parte hasta Roma, que fue el viaje más largo, ¿sí? Que llegó hasta Roma. Bueno, eso vamos a verlo. Son 3 viajes los de Pablo, ¿no? Los de Pablo son 3 viajes, ¿no? Claro, pero uno el más largo, para no hacerles tanto, vamos a ver, por ahí los voy a ver. Pero el más largo es hasta Roma, desde donde estaba. En ese momento, el ir por agua, ya había vías para andar por ahí, ya lo había, pero bueno, por ahí no es tan fácil para algunos. Así que bueno, vamos a ver. Pero nada más que eso, tranquilos, ¿sí? Bueno, hermanos queridos, un gusto haber estado con ustedes y bueno, que descansen, tengan paz, confianza, que ustedes pueden todo lo pueden hacer, ¿sí? Porque Cristo los fortalece. Amén. Bendiciones. Bueno, que descansen. Gracias, Floriana, Tamara, Vilma, Silvina, todos, y los que no vean. Gracias, bendiciones, nos vemos. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Ya me lo pasa a mí. ¿Sí? Chao, bendiciones, nos vemos la próxima. Bueno, un gusto, hermanos, Dios los bendiga. Vilma, tranquila, ¿eh? Sí, pastora. Tranquila. Bueno, hermanos, Dios los bendiga, que descansen, Bendiciones. Bendiciones.
Dora. Bendiciones. Adiós. Bendiciones. Estoy deteniendo a ver. Bendiciones, pastora. Chao.